Venimos de un tiempo muy grato en donde celebramos Navidad. Espero ustedes hayan sido muy bendecidos con los regalos. Eh, Feliz año para todos. Algunos no nos habíamos visto por algún tiempo, pero ahora esta mañana estamos aquí y espero que tengan un feliz año 2019, que vengan muchas bendiciones y que Dios siga haciendo su obra. Es bueno saber que venimos de un tiempo grato y que Dios nos permite comenzar un nuevo año. Y quizá, como yo, algunos de ustedes se levantaron el primero un poco embolatados. El 31 o el tiempo del 24, uno está corriendo con muchas cosas y de repente se despierta el primero y hay una desolación impresionante. Uno sale a las calles, especialmente en Bogotá, se siente. Es de los pocos días en que el tráfico está amable. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y este año qué? ¿Qué será este nuevo año? Y con cada nuevo año, pues uno tiene metas, hay propósitos. ¿Cuántos de ustedes acostumbran manejar una lista de propósitos para este año? Para año nuevo, ¿no? ¿No acostumbran a hacer eso? ¿Lo hicieron alguna vez? Ok, ¿por qué no lo volvieron a hacer? Porque nunca se cumple. Esa es una de las razones por las que... creo que estamos luchando. El año pasado nosotros hicimos con Nata como una lista de deseos, ¿sí? Cosas que quisiéramos que pasaran. Y la verdad creo que no nos fue muy mal. Creo que muchas de esas cosas se cumplieron. Pero en otras ocasiones... En serio, prefiero no hacer una lista y esperar que las cosas ocurran, porque a veces cuando uno mira esa lista a fin de año y se da cuenta que pocas cosas se cumplieron, la frustración es grande. Ahora, eso no quiere decir que debemos o no debemos hacer lista. Lo que sí quiero que entendamos es que, o quiero hacer énfasis, es que hay expectativas con un nuevo año. Y esta mañana, la verdad, no estoy muy preocupado por darte o por simplemente leer una serie de claves o pautas que van a hacer que todos esos sueños se cumplan. Creo que no soy muy bueno con eso, pero lo que sí quiero que hagamos esta mañana es que juntos repasemos una pequeña carta que el apóstol Pedro escribe a la iglesia. Y tal vez después de leer esos renglones, nosotros podamos comprender que esa no es quizá una buena forma de empezar un nuevo año, sino que es una buena forma de empezar a alimentar hábitos en nuestra vida que nos pueden ayudar en todo tiempo y en todo lugar, ¿sí? No solamente cada vez que estamos comenzando un nuevo año. Entonces, en esa pequeña carta, el apóstol Pedro, después de hacer varias exhortaciones, dedica al final unos renglones para manifestar lo que desea que ocurra en cada creyente. O mejor, hace una petición a Dios por la iglesia. Entonces, vamos a centrarnos esta mañana en ese texto. El texto está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10. El versículo 6 dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el versículo 10 es bien clave. Dice, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Existen varias recomendaciones para meditar en este texto. Pero quiero que fijemos nuestra atención en el versículo 10. Y el versículo 10 dice, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Era un niño, bueno, un adolescente, y estaba comenzando a asistir a la iglesia. Y era muy, muy normal, y es muy normal, y creo que todos lo hemos experimentado, que una vez que uno empieza a asistir a la iglesia, la gente que nos conoce desde hace tiempo, incluso nuestra familia, empieza a hacerse una idea de las cosas o cómo deberíamos ser ahora que vamos a la iglesia, ¿cierto? Ahora, eso es normal, y creo que todos hemos experimentado esa situación. Pero el punto es que la gente, incluso nosotros mismos, a veces desearíamos ser perfectos, ¿sí? Como la gente esperaría que uno fuera por el solo hecho de ir a la iglesia. Y es una lucha constante, ustedes luchan con eso, ¿cierto? Entonces, la mala noticia, o mejor, la buena noticia, es que el perfeccionamiento va a venir. Un día vamos a ser perfectos. Es quizá la última etapa o es la última etapa de nuestra conversión. Viene con la glorificación. En ese momento ya nosotros no vamos a tener la tendencia al pecado. Pero mientras que eso ocurra, vamos a estar en una lucha continua por buscar la perfección. Y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. En primer lugar dice que después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Entonces, si bien no vamos a ser perfectos, sí es algo que se nos insta a buscar continuamente. Cada día nuestro propósito debería ser: Dios, quiero que me perfecciones, quiero que hoy estés trabajando en mi vida, porque buscar la perfección debe ser un deseo en nuestro corazón. Entonces, Él desea lo mismo para la iglesia. Es un proceso continuo que empieza desde que aceptamos a Cristo como Salvador hasta el día en que Él mismo regrese por su iglesia, por cada uno de nosotros que hemos aceptado su sacrificio. Pero si no vamos a ser perfectos mientras estemos aquí en esta tierra, ¿por qué se nos insta en la palabra a ser perfectos? Entonces necesitamos entender cómo se mide esa perfección a la cual se nos está buscando o se nos está animando a buscar. Lo primero que necesitamos entender es que este tipo de perfección no es una ausencia completa de nuestras faltas. De hecho, en el versículo 10, en la primera parte, antes de mencionar los puntos que vamos a estar analizando, Pedro menciona algo que es muy interesante. Él dice: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, viene lo demás. Después que hayáis sufrido un poco de tiempo. ¿Saben? Esta es quizá una de las razones por las cuales muchas de las claves que nos ofrecen en libros o a través de manuales a veces no funcionan. Porque la mayoría de esas claves buscan aislarnos precisamente de eso, del sufrimiento. Y Pedro está diciendo que esas cosas van a venir después de ¿qué? Después de que hayáis sufrido un poco. Ahora, no estoy diciendo que Dios se deleita en nuestro sufrimiento. Y no estoy diciendo que buscar la forma o que echar mano de las herramientas que nos ayuden a librarnos de algunas situaciones sea malo. Eso es bueno. Pero definitivamente lo que dice la Escritura es que a través del padecimiento, a través del dolor, Dios nos perfecciona. Y eso es natural que duela. Entonces dice Pedro: después que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios que los llamó os perfeccione y continúa con la lista. Entonces, es interesante que se nos dice la cantidad o se nos menciona la intensidad del sufrimiento. La Escritura no nos dice eso. La Escritura en ningún momento nos dice la intensidad del sufrimiento.
Cada persona lleva un proceso diferente. Cada persona lleva una lucha y Dios está haciendo una obra que es particular en esa persona. Así que el apóstol no hace énfasis en la intensidad del sufrimiento, pero sí hace énfasis en la cantidad del tiempo. Dice, después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? Un poco de tiempo. Cuando ustedes están pasando por una situación difícil, cuando estamos padeciendo, cuando estamos luchando con alguna situación, ¿ustedes sienten que el reloj corre más rápido o más lento? Más lento, ¿cierto? ¿A qué les llama Pedro poco? Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Es un poco de tiempo comparado con la eternidad. Pero es seguro que mientras habitemos aquí, estaremos en una lucha continua. La glorificación, ese momento final donde ya no vamos a tener la tendencia hacia el mal, es seguro porque depende de Dios. Pero este proceso ahora de perfeccionamiento, mientras estamos acá, depende de la medida en que nosotros confiemos en Dios. Y por eso es importante entender que es a través de ese proceso de dolor que Dios nos va perfeccionando día a día. Entonces, la perfección no necesariamente es la ausencia total de pecado o porque por fin entramos en un estado de inmunidad ante el mismo, sino por la manera en que cada día nos parecemos más y más a Cristo. Y eso sí no es opcional. O sea, ese es nuestro llamado, que caminemos tan cerca de Dios, que nos deleitemos tanto en Él, que le conozcamos tanto, que cada vez nos parecemos más y más a Jesucristo, en su carácter. Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay mucho en este texto, pero quiero resaltar el hecho de que la medida de la perfección es Jesús mismo. Entonces, en la medida en que nos parecemos a Jesús, en su carácter, es que vamos encontrando el perfeccionamiento. En eso consiste. Filipenses 1, versículos 5 y 6, dice, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Notan ustedes el proceso? A veces yo quisiera que ese proceso fuera diferente, que fuera más rápido. He aprendido que no me gustan mucho los procesos, pero me gusta el resultado de los procesos. A nosotros, por naturaleza, nos encantan las cosas rápidas. Nos han enseñado y socialmente nos han mostrado y nos han bombardeado y nos han educado para que las cosas ocurran de la manera más rápida. Y en el mundo en que vivimos todo funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos menos tiempo. O pensamos que tenemos menos tiempo porque tenemos más cosas que hacer. Y eso hace que nuestra noción del tiempo sea cada vez que es más corto. Y no nos gustan los procesos. Queremos las cosas muy rápidas. Y en medio de ese proceso es que Dios dice que nos va perfeccionando día a día, un paso a la vez. Dice que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesús. Me gusta lo que dice el versículo anterior, el versículo que acabamos de leer. Dice, ustedes han experimentado el Evangelio. Y si ustedes han experimentado el Evangelio real, entonces ustedes están haciendo parte de un
un proceso con un final feliz, por más que pueda doler ahora. Porque la evidencia del Evangelio verdadero y bien aplicado son vidas transformadas. No estamos hablando de que somos, porque a veces se convierte en una excusa. Es que no somos perfectos, es que si vamos a la iglesia, eso no significa que no vamos a dejar de fallar o de pecar. Pero lo que sí nos insta a buscar en la Escritura es que debemos ser cada día más parecidos a Jesús. Eso sí es una realidad para nosotros, eso es un mandamiento. Entonces, ¿cuál es tu plan para el nuevo año? Si no tienes una lista, eso es bueno, porque ahora la vas a tener, o por lo menos algunos pasos. Busquen la perfección, busquemos la perfección. Busquemos la perfección real, que solo puede venir cuando imitamos a aquel que es perfecto. Entonces, pongámonos la meta de ser este año como Él es. Y seguramente, si buscamos eso ahora, va a llegar el momento en nuestra vida en que va a ser una meta de cada día. No va a ser una meta de principio de año, cuando somos juiciosos con la agenda o cuando usamos el libro de notas. Existen otras cosas que vienen cuando somos conformados al carácter de Jesús. La siguiente parte del versículo, 1 Pedro 5, versículo 10, dice: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de la perfección viene la afirmación, la fortaleza y el establecimiento. Todos deseamos de alguna manera ser afirmados o nos encanta recibir afirmación. ¿Es así o no? ¿Les gusta tener el aval de alguna persona por las cosas que hacemos? Sí, lo queremos, lo deseamos. Si una esposa arregla su casa, la está arreglando porque entiende que es parte de lo que le gusta hacer. Pero muy seguramente cuando llega su esposo, espera que él note esos detalles. Eso es afirmación. Todos nosotros de alguna manera la buscamos. Dice Pedro que Él mismo nos afirme. Es interesante que cuando uno mira el término afirmar, pareciera que es estar más firme. Y esa es una idea. Pero también tiene la idea de recibir el aval cuando hago algo, ¿sí? De recibir la aprobación. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo es que cuando buscamos la perfección, cuando permitimos que Dios haga ese proceso, tenemos el respaldo de Dios en las cosas que hacemos. Tenemos su afirmación. A veces tenemos o buscamos la afirmación y tenemos mucha afirmación. El problema es de quién la recibimos. Porque a veces estamos preocupados en recibir la afirmación de la persona equivocada. Y a veces llega por montones, pero no nos basta, no es suficiente, sentimos que algo falta. Y Pedro nos dice que Él mismo os perfeccione y afirme. Si Jesús nos da la afirmación, ¿qué podría ser mejor que eso? ¿No les parece interesante que con cada cosa que podamos hacer, Dios nos diga, bien hecho, así se hace, o me alegro en lo que ustedes han hecho? Eso sería interesante. Esa es una buena forma de comenzar una nueva etapa en nuestras vidas. Pero también viene la fortaleza, y eso es producto de lo inmediatamente anterior. Cuando buscamos parecernos a Jesús, recibimos su afirmación y esto cada vez nos va fortaleciendo más y más. Ustedes que son padres, cuando le dan una instrucción a su hijo y después de un tiempo cuando llegan de trabajo a casa,
ven que su hijo ha hecho la tarea. ¿Ustedes se lo hacen saber? ¿Ustedes no le hacen saber que está bien hecho? ¿Ustedes no exaltan las cosas que hacen sus hijos bien, especialmente las que ustedes les piden que ellos hagan? Cuando uno hace esas cosas, o cuando un padre hace esas cosas, reconoce ese tipo de cosas, está dando afirmación a lo que está bien hecho. Y cuando eso ocurre, nadie puede negarnos que estamos motivados y queremos seguir haciéndolo. Claro, la motivación correcta es hacerlo porque es lo correcto, ¿sí? Se nos manda a hacer las cosas y debemos hacer las cosas porque es nuestro deber y porque es lo correcto. Pero ninguno de nosotros puede negar que se siente bien un poco de reconocimiento, ¿cierto? Un poco de gratitud. Eso no va mal. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de cosas, cuando recibimos ese tipo de gratitud, eso nos fortalece para seguir haciendo lo que es correcto. Si dejas de tener el reconocimiento, no es una excusa para que dejes de hacer lo que es correcto. Pero eso nos anima y eso nos fortalece. O es como el empleado que hace todo lo correcto, que hace todo lo que es honesto y nunca es reconocido. Y cuando tuve la oportunidad de trabajar en la empresa, tenía muchos compañeros que hacían eso. Y a veces uno cae en el desánimo porque esas cosas no pasan. Porque uno no solo trabaja porque le pongan la mano en la espalda y le digan bien hecho, pero eso es importante. Entonces, Jesús nos da afirmación porque sabe que eso nos fortalece. Fortalece nuestra fe y fortalece nuestro carácter y fortalece nuestro ánimo para seguir permitiendo que Él nos guíe en ese proceso de perfeccionamiento. Y, por último, dice que viene después de la fortaleza llega el establecimiento. O sea, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, no es suficiente ponernos unas metas. Es importante, de alguna manera, perpetuar esas metas, esos hábitos en nuestra vida. La preservación de esos hábitos es importante. A veces empezamos con la idea, principio de año, voy a leer la Biblia. Este año una de las metas es leer la Biblia. Esa es una buena meta. Pero llega el 15 de enero y ya encontramos una excusa. Pareciera que empezamos un buen hábito, pareciera que empezamos a alimentar un hábito, pero al poco tiempo esas cosas cambian. El establecimiento tiene la idea de hacer de esas cosas un estilo de vida, es decir, que lleguen a ser tan parte de nuestra vida que ni siquiera tenemos que luchar con eso. Entonces, es importante permitir que Dios nos perfeccione, abandonarnos a Él. Es bueno recibir la afirmación de Él. Es bueno buscar ser fuertes cada día en Él, pero no basta con buscarlo a principio de año, o no basta con buscarlo cada domingo en la tarde después de que termina el servicio y estamos un poco motivados. La idea es que esas cosas lleguen a ser parte de nuestra vida, que lleguen a ser naturales en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar este nuevo año? Dios te ha puesto en Conviva Norte y me encanta que sea así, porque esta es tu familia, somos una familia y si estás aquí es porque Dios tiene propósitos en tu vida mientras te tiene aquí. Entonces aquí es donde puedes comenzar a crecer en esos aspectos que hemos mencionado esta mañana. O sea, la invitación es, ¿qué tal si comienzas aquí?
Es tu familia y es una familia que se place en ver el crecimiento. Y tú necesitas sentir la necesidad como miembro de asumir el papel en serio. Necesitas asumir retos que como miembros de esta familia nos des el privilegio de ver la forma en que Dios te perfecciona día a día. Ese es un privilegio como iglesia. Si hay algo que nos anima es ver el proceso de Dios con personas. Nosotros hemos tenido el privilegio de ver personas llegar, de ver luchar y de ver cómo Dios las va perfeccionando. Y cómo cada día somos fuertes en su fe, ver cómo cada día se parecen más a Jesús. Y eso es grato. Como iglesia y como familia deseamos ver eso. Simplemente haznos partícipes de tu experiencia con Dios. Entonces, si vas a empezar por casa y si vas a ser firmes esos propósitos este año en tu vida, lo primero que quiero decirte es comprométete y hazte el firme propósito de conocer a Dios aquí en Conviva Norte. Dale valor a tu tiempo congregacional. Permite que ese sea un reto este año en tu vida. Hay cosas que se salen de las manos, pero en la medida de lo posible, en cuanto dependa de ti, dale honor a tu tiempo en familia cada domingo. Vas a tener un tiempo para conocer a Dios en casa, como individuo, como hijo, pero el tiempo congregacional, te invito para que este año sea esencial en tu vida. El apóstol Pablo nos instruye, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Que ese sea un hábito, que esa sea una necesidad en tu vida. En siguiente lugar, conecta con tu familia. Date la oportunidad de caminar al lado de alguien. Date la oportunidad de ver ese proceso en la vida de alguien que está a tu lado, de algún miembro de la familia. Comprométete a estar cerca de alguien, hasta el firme propósito de ser transparente para que te podamos conocer como eres y podamos crecer juntos. Esa es parte del crecimiento. No voy a poder crecer en la iglesia, no voy a poder hacer partícipe a mis hermanos en mi proceso de perfeccionamiento si no somos abiertos. Y por último, hazte el firme propósito de compartir con otros el amor y el conocimiento que recibes de Dios. Existe un principio sencillo aquí. Todas esas cosas comienzan en familia, comienzan por casa. Y por eso estoy haciendo énfasis en que necesitamos hacernos esos firmes propósitos y cumplirlos aquí, en Conviva Norte. Porque si lo hacemos en casa, si lo hacemos en familia, posiblemente vamos a poderlo llevar afuera. Y este último punto me marca la pauta para hablar de otro compromiso. Y tiene que ver con nuestro compromiso económico. No nos gusta hablar de finanzas, pero seguramente ustedes como familia, cada principio de año, también se trazan una meta que tiene que ver con la economía. Sé fiel con tus diezmos, sé fiel con tus ofrendas, porque en esa medida es la misma medida en que vamos a poder apoyar a otros para que el amor de Dios, para que el mensaje de Dios llegue a donde nosotros tal vez no podemos llegar, pero es a través de nuestro compromiso financiero también. Así que te invito para que ese sea un compromiso en tu vida para este nuevo año. Hazlo parte de tu agenda, hazlo parte de tu compromiso con Dios. Sé fiel en tu tiempo con Dios, sé fiel con tu familia, ama a tus hermanos, ama tu tiempo en Conviva Norte. Sé fiel en tu compromiso económico para que con esta familia, y para con el Evangelio. Y cuando lo hayas hecho, quizá Dios se agrade tanto
que te lo haga saber. Y seguro que Él va a hacer eso. Seguro que si hacemos lo que Dios nos manda hacer, Él nos va a hacer saber su gratitud. Y como Dios lo hace, seguro que lo va a hacer, porque cuando hacemos tales cosas, nos parecemos más y más a su Hijo. Y eso es algo en lo que Él se place. ¿Cómo está tu libreta de propósitos para este nuevo año? Permite que Dios te perfeccione, te afirme, te fortalezca y que esas cosas puedan estar tan arraigadas en tu vida que se hagan parte o que sean tu estilo de vida. ¿Me acompañan en un momento de oración? Padre, nosotros somos especialistas en listas. A veces hacemos unas largas listas. Y a veces es frustrante cuando muchas de esas cosas simplemente no se cumplen a cabalidad. A veces eso nos frustra tanto que ni siquiera queremos y deseamos pensar en listas. Pero es chévere y es bonito poder leer una carta de alguien tan común y corriente como cada uno de nosotros. Alguien que lucha, alguien que ha experimentado tu consuelo en medio del dolor, entre tanto que nos capacitas, que nos pules, que nos perfeccionas y que nos transformas a tu carácter. Y esa persona escribe una carta y nos hace partícipes de la misma, en donde nos invita a tener como estilo de vida unas prácticas que no solamente edifican nuestra vida, sino que te honran. Y esta mañana yo quiero rogarte porque nos ayudes a que eso se haga realidad en nuestras vidas. Padre, que podamos experimentar cada día tu mano obrando en nuestra vida, en nuestro carácter. Padre, que podamos ver en nuestros hermanos cómo cada vez se parecen más a ti, porque tú los vas perfeccionando. Padre, que podamos ver en cada uno de ellos y en nuestras vidas el gozo que se siente cuando tú te deleitas en nuestros actos y cuando tenemos tu aval. Que podamos juntos, Señor, experimentar cómo somos más fuertes cada día. Cómo es que cada día hay convicciones más profundas. Cómo es que cada vez somos más fuertes para defender lo que creemos. Y Señor, tal vez en un poco tiempo, o tal vez sea a largo plazo, pero que en algún momento nosotros simplemente no tengamos que luchar con esas cosas, sino que son una práctica sencilla en nuestras vidas, porque te hemos permitido hacer tu obra. Yo ruego esta mañana para que nosotros busquemos eso cada día. Y ruego, Señor, porque nos des el privilegio de seguir creciendo como iglesia, como familia. Padre, que este nuevo año nosotros podamos ver nuevos miembros, que podamos tener muchos bebés espirituales y acompañarlos en ese crecimiento. Y te ruego, Señor, porque este sea un año definitivamente en el que te podamos conocer, en el que podamos conectar con esta familia y en el que podamos dar a conocer tu mensaje de amor al mundo entero. Te ruego que nos permitas verlo. En tu nombre, amén.